Buenas noches. Hoy empezamos a ver lo que sería el tipo de narrador y el código apreciativo. Para empezar, hablamos sobre el narrador. Bueno, establecemos que el narrador es aquel que cuenta la historia. Bueno, hemos visto ya el género de la narrativa o de la épica, que sería el cuento y la novela. Pero también existen otros géneros que ustedes ya pueden conocer, como lo sería la poesía. Pero en este caso hablamos sobre un narrador. Esto quiere decir que se habla sobre aquel que se encarga de contar una historia, de narrar, y va a ser el principal o el que ofrece una perspectiva, es el que ofrece la perspectiva en un texto literario. Entonces es un factor central porque dependiendo de la perspectiva que brinde, es que se transmite un mensaje diferente y así. Ahora, existen varios tipos de narrador. El primer tipo de narrador que mencionamos es el protagonista. Dice que es el que cuenta las cosas que le sucedieron a él. Es decir, el narrador protagonista es aquel que estuvo inmerso dentro de una historia y después es que él narra esa propia historia. O sea, es como que ustedes estuvieran o hubieran formado parte de algún acontecimiento. Entonces, ustedes después pueden contar esa misma historia y ustedes van a ser protagonistas porque en realidad formaron parte de esa historia. Por ejemplo, si estuvieron presentes en alguna marcha o no, ustedes pueden decir que ustedes pueden narrar desde su perspectiva y es una perspectiva que es más, o sea, poseen más información para contar porque son quienes vivieron la situación, pero eso sí, puede ser una perspectiva que no sea tan objetiva porque se da únicamente desde una sola versión. Ahora, tenemos un ejemplo de narrador protagonista. Aquella noche rendí mi ánimo a la tristeza y una emoción romántica me sorprendió con vagas caricias. Bueno, en este caso se habla sobre alguien que se sentía triste, pero después también se sintió romántico y se sintió emocionado. Como vemos, aquí el narrador es protagonista porque está contando una experiencia muy personal, una experiencia que le sucede a él. Ahora bien, vamos a continuar con el otro tipo de narrador. También existe un tipo de narrador llamado testigo. El testigo es el que cuenta cosas que le sucedieron a otro, pero que él fue testigo. Entonces, en este caso, se trata de alguien que experimentó también una historia, pero no fue precisamente, por decirlo así, el personaje central de la historia, sino que fue más bien alguien que fue espectador de esa historia y aún así tiene autoridad para narrar sobre esa historia. Entonces, en este caso, pueden ubicarse en el sentido de que hayan presenciado una marcha por algún derecho, ¿verdad? ¿No? Algún derecho humano. Pero en ese caso ustedes estuvieron solamente observando, no precisamente fueron caminando junto a los demás, sino que solo estuvieron observando. Entonces ustedes contarían que vieron muchas personas, hubo muchos problemas, pero no precisamente son quienes estuvieron más inmersos dentro de ese acontecimiento. Un ejemplo de esto es el siguiente. Dijo que lo vio en una isla, abrumado por recios pesares. En este caso se cuenta sobre alguien que ha visto a alguien más en una isla.
y después se describe cómo estaba ese alguien. Pero en este caso vemos que es alguien que se ubica desde afuera y nos cuenta cómo estaba alguien, un personaje, y se describe desde la perspectiva externa. Otro tipo de narrador que existe. Permiso. También es importante ver la conjugación de los verbos. Por ejemplo, en este caso que aparece dijo, bueno, no sale como la persona en sí, pero se puede decir que él dijo o ella dijo, ¿verdad? En cambio, en el caso anterior, que es el protagonista, es rendí. Entonces, yo rendí. Entonces, si ustedes logran ver el verbo y según está conjugado, así también pueden saber qué tipo de narrador es. Sí, Estefanía tiene razón, ese es un detalle muy importante. Normalmente, cuando se trata de un narrador protagonista, se narra en primera persona, diciendo yo fui a la playa, yo me sentí abrumado. En cambio, cuando se trata de un narrador testigo, narra en tercera persona y se diría, él fue a la playa, él se sentía triste y esa es una distinción importante. Bueno, como les decía, existe otro tipo de narrador que es el omnisciente. Este narrador se encarga de contar cosas que le sucedieron a otra persona. Está fuera de la narración, es como un Dios que lo sabe todo, aún lo que piensan los personajes. Entonces, en este caso se trata de un narrador que no estuvo inmerso en la historia propiamente, ni tampoco fue un espectador de esa historia. Sin embargo, es alguien conocedor de esa historia y por tanto se atribuye la autoridad de contar esa historia. Este narrador, por no estar presente como si fue como si lo puede ser el protagonista, no quiere decir que no conozca tan a fondo, por ejemplo, los sentimientos o el detalle de un evento, sino que en realidad, como dice acá, es como un Dios que puede verlo todo, que puede detallar las emociones, la mentalidad de un personaje de forma muy precisa. Un ejemplo de esto es el siguiente. Deslizaba ella el cepillo por los cabellos cuando el muchacho con voz tímida pronunció las frases fatales. ¿Por qué no te recoges el pelo? Bueno, como observamos en este caso, em, también se narra en tercera persona porque es alguien que se sitúa desde una posición externa, no es el que está vivenciando la experiencia, pero sí se describe con detalle o sea, el orden de los eventos, ¿verdad? Primero que ella se cepilla el cabello, después se acerca a alguien más y le pregunta que por qué no se recoge el pelo. Entonces es como si ustedes estuvieran en una biblioteca y estuvieran presenciando que alguien se acerca, no sé, un hombre se acerca a otra mujer y le pregunta por qué no se recoge el pelo. Ustedes simplemente son observadores de esa historia, pero en realidad conocen mucho o analizan mucho el comportamiento de sus personajes. Como primer ejemplo, ese también es un ejemplo de un ítem de bachillerato relacionado con los tipos de narrador. Lea el siguiente fragmento. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas,
ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin constancia. Este es un fragmento del texto La Metamorfosis. Un momento, ya vuelvo, es que tengo un asunto acá. Bueno, ahora que está presente, tal vez quisiéramos saber cuál es la opción correcta para usted. En este caso, ¿qué tipo de narrador se presenta en este fragmento? Opción A, protagonista, cuenta su propia historia. Opción B, protagonista, narra la historia en primera persona. Opción C, omnisciente, conoce el mundo interior de los personajes. Opción D, testigo, cuenta desde su posición de personaje secundario. ¿Cuál cree que sea la opción correcta en este caso? No sé si nos quiere ayudar. Bueno, la opción A, que sería protagonista, cuenta su propia historia, pues no precisamente porque en este caso la historia gira en torno a Gregorio. Él sería el protagonista o sería el protagonista de la historia porque es al que le sucede este evento de convertirse en un monstruoso insecto, pero no se trata de él, sino que es alguien más el que cuenta esto. Entonces, la opción A se descarta. La opción B, protagonista, narra la historia en primera persona, pues tampoco se trata de un protagonista porque se está hablando sobre alguien más, se está hablando en tercera persona, se diría él, Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, se convirtió en un monstruoso insecto. No es en primera persona, no es como yo me convertí en un monstruoso insecto. La opción C, omnisciente, conoce el mundo interior de los personajes. Bueno, en este caso, esta es la opción más posible o probable hasta el momento. Vamos a ver, vamos a decir de una vez la D para compararla con esta, que serían las probables. Testigo, cuenta desde su posición de personaje secundario. Entonces, tenemos dos opciones. O es un narrador omnisciente o es un narrador testigo. Ambos son más probables porque en realidad protagonista no puede ser definitivamente. Pero testigo tampoco, porque no es como que esta persona que está narrando la historia formará parte de esa historia, aunque sea de forma secundaria. En realidad no es otro personaje más, solo es una voz que está presente, pero no participa como un personaje concretamente. Por eso decimos que es omnisciente, porque es capaz de describir cómo se siente el personaje, cómo experimenta ese cambio. Por ejemplo, se dice que su físico ha cambiado tanto que ahora sus patas son escuálidas, ¿verdad? En comparación a como eran antes, que eran más gruesas. Entonces sí es muy detallada, pero aquí no vemos como que se presenta a un personaje secundario. El segundo ejemplo, lea el siguiente fragmento. Y fue a valorar la joya donde el viejo avaro que tenía manos de santo. Pero la señora no quería tantos doblones, u onzas o la moneda de aquel tiempo. Le bastaba con menos, con muchísimo menos. Ella se avergonzaba de la cantidad que se negaba a oír. La lagartija de la panza blanca. En el fragmento anterior predomina el narrador. Opción A, testigo, narra en segunda persona. Bueno, en este caso no se está hablando en segunda persona, se está hablando en tercera.
Se dice, y fue a valorar la joya, donde el viejo avaro. Se está hablando sobre ella, pero la señora no quería tantos doblones. Igualmente, ella, la señora, sobre alguien más, no soy yo, ni tampoco es tú. No es como fuiste a valorar la joya, no se trata de eso. Entonces la opción A se descarta, no se narra en segunda persona. La opción B, protagonista, relata sus propias vivencias. Pues no, no es quien narra el que dice yo fui a valorar la joya, yo me avergonzaba de eso, sino que se habla sobre alguien más. Opción C, testigo, narra la historia que le han contado. Bueno, en este caso se puede tomar en cuenta como una opción posible, pero en realidad no hay una participación de alguien secundario en la historia. No se dice como yo estaba situado a la par de ella, quien fue a valorar la joya. No es que cuando se trata de un narrador testigo, es que también se incluye en la historia, pero no es el más importante, no es el personaje central, pero sí tiene que incluirse en la historia. Por eso entonces aquí en realidad está hablando sobre alguien más, solamente se habla sobre alguien más, pero el narrador no está incluido dentro de la historia. La opción D, omnisciente, cuenta lo que ve sin participar en la acción, como dijimos. Para tratarse de un narrador testigo, como requisito está que participe ese personaje en la historia, aunque sea en un papel secundario, pero debe participar. El omnisciente no necesariamente participa, o mejor dicho, nunca participa, pero aún así es como alguien lejano que visualiza todo y aún sin participar en la acción, en la historia. Vamos a ver el tercer ejemplo. Lea los siguientes fragmentos. Recordó que en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal turbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de la imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. La metamorfosis. El segundo fragmento que nos muestran es el siguiente. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. La casa de Asterión. Entonces, en este caso, nos presentan dos fragmentos en vez de solo uno. Y debemos clasificar o más bien establecer cuál tipo de narrador predomina en, en cada uno de estos fragmentos por separado. No es como que ambos tengan que presentar el mismo tipo de narrador. Y un dato importante de esto es que nos dicen que predomina, ¿verdad? Es lo que más resalta en el texto. Un narrador que es el central de toda la historia. Opción A, omnisciente. Dijimos que era el que narraba la historia, pero desde una perspectiva externa y no precisamente participaba de la historia o no participaba de la historia, ¿verdad? En esa opción se encuentra también la del testigo, que es el que pues forma parte secundaria de la historia y se encarga de contarla. Vamos a ver, en este caso, en el primer fragmento, diríamos que no se está hablando en primera persona, se habla de recordó en tercera persona, entonces no debería ser ninguna de estas opciones que contenga la de ser un narrador protagonista, opción, o al menos en este caso, en el primer fragmento, ¿verdad? En, en el
Y en este caso, en el primer fragmento, podemos decir que tampoco existe la participación de un narrador secundario o alguien que participe de forma secundaria en la historia y a partir de eso se encargue de contarla. Entonces tampoco diríamos que es un narrador testigo, porque nos está diciendo como yo fui a la casa de y me encontré con y narró lo que le pasó a tal persona. Entonces, en este caso, ya decimos que tenemos como opciones la opción A y la opción C, porque el primer fragmento es un ejemplo de narrador omnisciente. En el fragmento segundo, bueno, vemos que está el verbo en primera persona, conjugado en primera persona. Sé que me acusan de soberbia. Es una vivencia personal. Es como, yo sé que me acusan de soberbia. Entonces, definitivamente tiene que tratarse de un tipo de narrador protagonista, porque es el que vive esa experiencia. Entonces, como opción correcta sería la C, porque en el primer fragmento se presenta un narrador omnisciente y en el segundo un narrador protagonista. Bueno, como segundo tema que vamos a ver el día de hoy es el código apreciativo. Bueno, ¿qué es el código apreciativo? El código apreciativo consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado. Independientemente de el tipo de narrador, como lo explicó mi compañera, que hay varios tipos, lo que queremos es, con el código apreciativo, como ver lo que el narrador siente muchas veces o como dice aquí, en qué posición está según lo que él está contando o narrando, valga la redundancia, ¿verdad? Para encontrar este código apreciativo hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, se toma en cuenta también el registro del aula. Hay varios tipos, el culto, el coloquial, el técnico y el literario. También se toma en cuenta el mundo mostrado, que son los espacios tanto físico, ético, religioso, social, económico, político, entre otros. También, dependiendo del tipo de narrador, ¿verdad? Como en el caso del narrador testigo, por ejemplo, hay que tomar en cuenta los personajes, lo que dicen y lo que hacen, porque esto nos va a decir en qué consiste ese mundo que nos están planteando. Y por último, se debe tomar en cuenta muchas veces, no siempre, las relaciones con el texto, con el contexto sociocultural. Esto hay que tomar en cuenta los tipos de géneros, ya sea la novela, el cuento, la poesía y los movimientos literarios que vimos la semana pasada también, que puede ser como el romanticismo, el neoclasicismo, entre otros. Entonces, muchas veces podemos tomar en cuenta alguno de estos cuatro, puede ser solo el registro del habla, o solo el mundo mostrado, o solo el personaje. No necesariamente hay que tomar en cuenta estos cuatro aspectos para encontrar ese código apreciativo, pero siempre hay que tenerlo presente dependiendo del fragmento que nos vaya a presentar en el examen. Entonces, como primer ejemplo, ¿verdad? Esto igual que el de en los pasados, son de exámenes de bachillerato. Entonces dice, lea el siguiente fragmento. En el consejo antes apuntado, trates es forma de tuteo y dícele del voceo. La confusión que aquí se evidencia puede parecer en la actualidad, y no sé si para todavía pocos o ya muchos compatriotas inofensiva o intrascendente, sobre todo a los que ya aplanados por la infracultura del portamí, más como acuse de recibido de cuanto puede estar sucediendo
psicosocialmente en nuestro país y, peor aún, dentro de su alma profunda nacional, me parece grave corrosión interna demostrativa de que, al par de suplantaciones, despojos, arrinconamientos, robos descarados, aplastamientos, domesticaciones y tantas otras calamidades en los campos económico, social, político, ecológico, moral y religioso, también nos están arrastrando desde fuera a ser y sentirnos al conjugarnos los unos parlandos con los otros, extraños y ajenos a lo que somos y traemos del pasado. Alerta ustedes. Y menciona, según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado por el yo discursivo, entonces hay que tomar en cuenta, digamos, como las principales ideas del texto, ¿verdad? Ustedes pueden, no sé, ir subrayando las ideas principales del párrafo para que ustedes vean de qué se trata el texto, cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, y así ya formar el código apreciativo, que es lo que el narrador nos muestra de ese mundo. Entonces vamos a ver las opciones. En la opción A dice, invita a utilizar sin restricción las palabras foráneas. Opción B, expresa su preocupación por el futuro del dialecto costarricense. Opción C, rechaza todo lo ajeno, aunque le trae beneficio a la cultura costarricense. Y opción D, asegura que el uso desmedido de extranjerismos enriquece el lenguaje coloquial. Hay que tomar en cuenta que el código apreciativo no necesariamente va a aparecer de manera explícita en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece tal cual, sino que más bien es algo implícito, es lo que el narrador o el autor nos está queriendo decir de este fragmento. Entonces, vamos a ver opciones. En la primera, que dice invita a utilizar sin restricción las palabras foráneas, esto realmente no es así. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos está hablando de alguna restricción sobre, en este caso, por ejemplo, nos menciona el porta a mí. Más bien nos está diciendo que ya está en nuestra cultura y que muchas veces, este, dependiendo de el lugar en donde se esté, por ejemplo, en los campos económicos, uno no, o políticos, ¿verdad? Uno no va a decir porta mí, sino que es dependiendo de donde usted esté. Entonces, es todo lo contrario, nos está invitando a ver que dependiendo de la situación, dependiendo de, por ejemplo, en la primera línea que dice forma de tuteo, de buceo, dependiendo de cómo hablemos, del contexto, de las personas con las que estemos, ya sea por lo menos aquí al final que dice con nosotros extraños, ajenos, ¿verdad? Esto es dependiendo y por esta razón no nos está mostrando que es sin restricción, sino al contrario. Entonces, esa opción queda descartada. En la opción C, menciona que rechaza todo lo ajeno, aunque le trae beneficio a la cultura costarricense. Este, en este caso, más bien nos está hablando sobre lo nacional, ¿verdad? Como podemos ver, aquí dice, dentro de su alma profunda nacional, por ejemplo, ¿verdad? Está hablando no de algo extranjero, sino de algo costarricense propiamente. Entonces, se descarta esta opción. En la opción D dice, asegura que el uso desmedido de extranjerismos enriquece el lenguaje coloquial. En ningún momento aparece siquiera un ejemplo de algún extranjerismo. ¿Esto qué quiere decir?
y pues alguna palabra en otro idioma o de algún otro país, ¿verdad? Que igualmente hable español, pero que no sea como de costumbre para nosotros los costarricenses, sino que nos está hablando específicamente de costarriqueñismos. Entonces, en la opción B dice, expresa su preocupación por el futuro del dialecto costarricense. Entonces, si vemos, realmente esta es la opción correcta. ¿Por qué? Bueno, primero habla sobre las formas en que hablamos, ya sea de tuteo o voceo, ¿verdad? Habla sobre la actualidad y las palabras que, pues, que usamos, ya sean inofensivas o intrascendentes, pero que están plasmados en nuestra cultura. En este caso ponen el ejemplo de porta mí, pero puede ser mae, ¿verdad? Que es o pura vida, que son palabras pues muy comunes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, está hablando como de que muchas veces utilizamos estas palabras de manera desmedida, sin darnos cuenta, ¿verdad? Del contexto. Entonces, por esta razón, esta sería la opción correcta, la B, porque está expresando una preocupación por el futuro dialecto costarricense, por la manera en que nosotros hablamos y cómo esto se puede transmitir en el futuro y cómo puede empeorar o mejorar. Entonces, sería la opción B, la respuesta correcta. Bueno, en el siguiente ejemplo, igualmente, acordémonos que el código apreciativo no está de manera explícita en el texto. Y como vemos, depende de el género. Por ejemplo, en este caso, vean que son diálogos lo que nos aparece. En el anterior no era así. Entonces, nos pueden aparecer poemas, cuentos, novelas, cualquier tipo de género, pero siempre es como lo mismo lo que se nos está pidiendo, siempre que sea el código apreciativo. Entonces dice, lea el siguiente fragmento. Laurencia, no me nombres tu hija. Esteban, ¿por qué? Mis ojos, ¿por qué? Laurencia, por muchas razones, y sean las principales, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso, para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido, la obligación presume, que en tanto que no me entreguen una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Este es un fragmento de Fuente Ovejuna. Entonces nos dicen, según el código apreciativo proyectado en el fragmento anterior, Laurencia. Hay que tomar muy en cuenta lo que nos están pidiendo. En este caso, nos están, como hay dos personajes, ¿verdad? Nos están pidiendo el código apreciativo específico de uno de los personajes, en este caso, Laurencia. Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de fragmento que nos están dando y lo que nos están solicitando, ¿verdad? En el caso anterior era de algo general, ¿verdad? En este caso es de un personaje en específico. Entonces, le damos las opciones. Dice, opción A, siente dolor porque su padre no la protegió. Opción B, culpa a su marido de no entregarle una joya. Opción C, pide a Esteban que tome venganza por el agravio. Opción D, reclama a Frondoso por no defenderla de los tiranos. Entonces, en la opción D, si la vemos y la analizamos, dice reclama, perdón, a Frondoso por no defenderla de los tiranos. Sí se menciona el personaje de Frondoso, pero realmente no está dentro del diálogo, entonces Laurencia no le está reclamando nada a este personaje. Simplemente aparece dentro del texto, pero no le reclama nada, sino que está más bien hablando con Esteban, el papá. Entonces esa opción se descarta.
En la opción C dice, pide a Esteban que tome venganza por el agravio, pero realmente no es así. Realmente si vemos, ¿verdad? Ella le está diciendo que el papá, o sea, Esteban, le está pidiendo que ella tome venganza. O sea, es al contrario. Ella no le está pidiendo al papá que pida venganza, sino que el papá le está pidiendo venganza. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en el último párrafo más extenso de Laurencia dice, aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza. Entonces, no le está pidiendo al papá que se vengue por ella, por lo que le sucedió. Al contrario, nos está diciendo que el papá le está pidiendo que tome venganza por lo ocurrido. Entonces esta opción se descarta. En la opción B dice, culpa a su marido de no entregarle una joya. Entonces veamos. Ella en la última parte dice, y no del marido, la obligación presume que en tanto que no me entreguen una joya aunque la compren. No ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. O sea, no está culpando a nadie. Al contrario, le están diciendo que si le entregan que no le entreguen una joya, aunque ya la tengan ahí, aunque ya la hayan comprado. Entonces ella no está culpando en ningún momento a su marido, en este caso frondoso, de haberle entregado una joya, sino que ella lo que está diciendo es, aunque la tengan, no me la den. Entonces en ningún momento está culpando al marido. Entonces esta opción se descarta. Por ende, la opción correcta es la A, que siente dolor porque su padre no la protegió. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En la primera línea, que dice, no me nombres tu hija. Y él le pregunta por qué. Y entonces ella le explica las razones de por qué no la tiene que nombrar como hija. Ella se siente dolida y por esta razón no quiere que el padre le mencione así como hija, porque realmente no la protegió de todo lo que le pasó. Por ejemplo, en el fragmento más grande dice, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues. Entonces, no, no la protegió del problema o de la situación por la que ella pasó. Entonces es la opción A, la correcta. Y en el último ejemplo, igual es de Fuente Ovejuna y dice, lea el siguiente fragmento. Barrildo, Mengo, todo es armonía. Armonía es puro amor, porque el amor es concierto. Mengo, amor hay, y el que entre si gobierna todas las cosas, correspondencias forzosas de cuanto se mira aquí. Y yo jamás he negado que cada cual tiene amor, correspondiente a su humor, que le conserva en su estado. Fuente Ovejuna. Entonces nos pide. Según el fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras de Mengo. Ojo, tienen que poner atención en esto. Nos están pidiendo un, un personaje en específico. Y aparte de eso, expresa que el amor, o sea, nos está pidiendo algo en específico de lo que él dijo. No es solo un personaje como en la pasada, sino nos están especificando el personaje y la idea del personaje que nos está diciendo en este fragmento. Entonces, leamos las opciones. La opción A es pura armonía. Opción B es igual que para todas las personas. Opción C tiene más valor que los demás sentimientos. Y opción D varía según el estado anímico de las personas. Entonces, veamos cada opción. La opción A dice es pura armonía. Veamos a ver qué dice Mengo del amor. Dice que gobierna todas las cosas, correspondencias forzosas. Hay que ver todas las palabras que nos están diciendo. El amor,
correspondencias forzosas. Eso se relaciona con que es pura armonía. Bueno, todas estas cosas hay que ir tomando en cuenta, ¿verdad? De cuánto se mira aquí y yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su amor que le conserva en su estado. Entonces nos está diciendo más bien que es forzoso muchas veces. O sea, no es pura armonía. Esta opción la descarta. En la opción B dice, es igual para todas las personas. Vamos a ver, aquí dice que él jamás ha negado que cada cual tiene amor, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos está poniendo que correspondiente a su humor. No todas las personas tienen el humor igual, ¿verdad? Entonces, él está relacionando el amor con el humor y como no todas las personas estamos exactamente igual de humor, el amor no puede ser igual para todas las personas. Entonces, esta opción se descarta. En la opción C dice, tiene más valor que los demás sentimientos. Bueno, en ninguna parte de lo que menciona Mengo lo relaciona con siquiera otro sentimiento. O sea, él simplemente habla del amor, no menciona de ningún otro sentimiento. Entonces, ni siquiera nos tenemos que devolver a lo que él dijo, porque sabemos que no menciona ningún otro sentimiento, entonces esta opción se descarta automáticamente. En la opción D dice, varía según el estado anímico de las personas. Si leemos el último fragmento, las últimas 4 líneas que dice Mengo, dice, yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su humor que le conserva en su estado. O sea, que según el estado de las personas, el amor varía. Según el humor y según el estado. Así, o se conserva o no. Entonces, esta sería la opción correcta, que sería varía según el estado anímico de las personas. La opción correcta es la D. Vean que muchas veces hay palabrillas que son parecidas o que sí están explícitamente dentro del texto o del fragmento que nos vayan a dar. Por ejemplo, estado. En la opción D y en el fragmento aparece la palabra estado. Por ahí uno se podría guiar, pero no necesariamente. Entonces hay que tomar mucho en cuenta cada palabra que se menciona, tanto de las opciones como del fragmento. Si nos tenemos que devolver a leer nuevamente, se hace. En este caso, al ser diálogos, tal vez es un poco más sencillo, tal vez el primer ejemplo es como más complicado, al ser ya un párrafo y ser otro tipo de género. Entonces es importante que tal vez, no sé, vayan subrayando las ideas principales para que a la hora de ver el código apreciativo sepamos qué es lo que el narrador nos está mostrando de ese mundo. En este caso, se está tomando a Mengo, por decirlo así, como ese narrador que expresa algo sobre el sentimiento del amor y nos está preguntando qué nos está diciendo de ese amor, de ese sentimiento. Y por esta razón, en este caso, la opción D es la correcta. Y eso sería todo. Sí, tal vez porque creo que se pueden confundir con el tipo de narrador omnisciente y testigo. Quisiera aclarar que en el tipo de narrador testigo, como les decía, un requisito es que ese narrador participe de la historia de forma secundaria. Entonces, para que lo tengan más claro, pueden imaginarse a pueden imaginarse una historia en la que, no sé, en la que Pedro hable de Juan y prácticamente la historia se base en eso, en que en todo, en quién es Juan, en qué hace y todo. Entonces es cuando la historia se centra
otro personaje, sí, en otro personaje, otro es el protagonista, pero el testigo es el que se encarga de narrar esa historia. Entonces, como para que lo tengan presente. Entonces, si ustedes saben que no es el protagonista el que narra en primera persona, entonces ustedes dicen, tiene que ser testigo o u omnisciente. Entonces, el testigo debería ser alguien que aparezca de forma secundaria. Y el omnisciente va a ser simplemente aquel que aparece contando y nada más, nunca aparece en la historia. El testigo aparecería como yo fui a la cafetería y me encontré con Pedro y empieza a escribirle, a hacerle la gran historia a Pedro. Pero como vemos, sí hay una mención específica de ese narrador en la historia. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya la próxima semana continuamos con el resto de temas. Y les informamos que creo que próximamente, todavía no estamos seguras, vamos a empezar a dar las clases para la prueba de composición y ortografía, para que lo tengan en cuenta. Buenas noches, Aurora. Buenas noches, Aurora.